Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que de verdad, estoy segura de que les va a encantar. Ya saben, aquí siempre estamos al tanto de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, sobre todo cuando se trata de nuestras parejas favoritas y los dramas más comentados. Y hoy vamos a sumergirnos en un asunto que ha estado en boca de todos, un secreto, un rumor que ha volado por internet y que en realidad nos ha dejado a todos sin aliento. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que por sí solos ya generan expectación y juntos son dinamita pura. La química entre ellos en Love is in the Air fue tan palpable, tan real, que era imposible no enamorarse de su historia en la pantalla y, por supuesto, esperar que esa magia trascendiera. Y vaya que trascendió, pero con un giro inesperado, claro. La historia de Kerem y Hande es una de esas que parecen sacadas de una novela rosa. Empezaron como compañeros de trabajo, luego se convirtieron en amigos, y de repente, ¡boom! El amor surgió. Los vimos juntos, felices, compartiendo momentos especiales, viajando, demostrando que su relación era genuina y que, para muchos, era la prueba de que el amor a primera vista sí existe. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo apuntaba a una relación sólida y duradera. Pero como en toda buena historia, siempre hay un giro inesperado. Y este, amigos, es el que nos ocupa hoy. El título de este vídeo lo dice todo: Kerem Bürsin a Hande, el mensaje que te dejará sin aliento. ¿Qué le dijo Kerem a Hande? ¿Qué palabras fueron capaces de generar tanto revuelo y de generar tanto debate entre los fans? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a analizar, a especular y a tratar de entender qué hay detrás de este mensaje que, según rumores, fue clave en el fin de su relación. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto. Denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis y mucho más sobre el mundo del entretenimiento turco y de otras partes del mundo. No se lo pueden perder. Ahora sí, entremos en materia. La ruptura de Kerem y Hande fue, sin duda, uno de los acontecimientos más comentados en el mundo del entretenimiento. Todos queríamos saber qué había pasado. Los rumores y las especulaciones volaban por todas partes. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Simplemente el desgaste de la relación? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Lo que sí sabemos, y esto es algo que se mantuvo en el misterio por mucho tiempo, es que hubo un mensaje, un intercambio de palabras que aparentemente marcó un antes y un después en la relación. Un mensaje de Kerem a Hande que, según fuentes cercanas, fue el detonante de la crisis. Pero, ¿qué decía ese mensaje? Esa es la pregunta del millón. La información es limitada y a veces confusa, pero vamos a analizar lo que sabemos, lo que se ha dicho y lo que podemos deducir. Existen diversas versiones sobre el contenido de este mensaje. Algunas fuentes aseguran que Kerem le habría confesado a Hande que no se sentía preparado para formalizar la relación, que no estaba listo para dar el siguiente paso. Otros rumores apuntan a que el mensaje contenía críticas a su forma de ser, a sus decisiones profesionales o personales. También se especuló sobre una posible conversación acerca del futuro, sobre planes a largo plazo que no coincidían. Es importante aclarar que oficialmente no hay ninguna confirmación sobre el contenido exacto del mensaje. Todo lo que conocemos son rumores y especulaciones que circulan por las redes sociales y los medios de comunicación. Sin embargo, la magnitud del impacto que tuvo este mensaje sugiere que no se trató de unas simples palabras. Analizando la situación desde diferentes perspectivas, podemos intuir algunas posibles razones detrás del contenido del mensaje. Una de las posibilidades es que Kerem, en el mensaje, haya expresado sus dudas sobre el futuro de la relación. Quizás el éxito de Love is in the Air y la intensa atención mediática que generaron como pareja lo llevaron a replantearse muchas cosas. Tal vez sentía que la presión era demasiado grande y que necesitaba tomarse un tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos y deseos. Otra hipótesis es que el mensaje haya sido una comunicación sobre prioridades diferentes. Kerem, conocido por su carácter independiente y por ser muy dedicado a su trabajo, podría haber expresado la necesidad de enfocarse en sus proyectos profesionales. Hande, por su parte, podría tener otras expectativas en cuanto al futuro de la relación. Esto no significa que no se quisieran,
sino que sus caminos podrían haber empezado a separarse. También podría haber existido una falta de comunicación sobre ciertos aspectos de la relación. Quizás Kerem haya expresado en el mensaje alguna inconformidad, alguna crítica que Ande no esperaba escuchar. Es posible que las tensiones acumuladas a lo largo del tiempo hayan explotado en este mensaje, revelando aspectos de la relación que no estaban siendo abordados de manera adecuada. Cualquiera que haya sido el contenido exacto del mensaje, lo que sí podemos deducir es que fue un punto de inflexión. Un momento en el que las cosas cambiaron. A partir de ese mensaje, la relación entró en crisis y finalmente se anunció la separación. Lo interesante de todo esto, y lo que hace que la historia sea aún más llamativa, es la forma en que ambos han manejado la situación. Tanto Kerem como Ande han mantenido un perfil bajo, sin dar demasiadas declaraciones sobre el tema. Ambos han respetado la privacidad del otro y han evitado alimentar la polémica. Esto, de alguna manera, ha generado aún más intriga y ha alimentado las especulaciones. Sin embargo, a pesar de la discreción, hemos podido ver a Kerem y a Ande seguir adelante con sus vidas. Ambos han continuado trabajando en sus proyectos profesionales y han demostrado que están enfocados en el futuro. Han aprendido de la experiencia y han seguido creciendo tanto personal como profesionalmente. Ahora, quiero hacer una pausa para hablarles un poco más a fondo sobre la percepción pública de esta ruptura. Porque, seamos sinceros, los fans de Kerem y Ande quedaron muy afectados. Todos estaban enamorados de la pareja. La idea de que su amor en la pantalla se trasladara a la vida real era un sueño hecho realidad para muchos. Cuando se anunció la separación, las redes sociales explotaron de tristeza y sorpresa. Los fans expresaron su decepción, su tristeza y su esperanza de que en algún momento Kerem y Ande pudieran reconciliarse. Muchos se negaron a aceptar la ruptura, argumentando que su amor era real y que, tarde o temprano, volverían a estar juntos. La reacción de los fans fue comprensible. Habían invertido mucho emocionalmente en la pareja, y ver que su historia de amor llegaba a su fin fue un golpe duro. Pero al mismo tiempo también se generó un respeto por la privacidad de ambos actores. A pesar de la decepción, los fans entendieron que tenían derecho a vivir sus vidas y a tomar sus propias decisiones. Hoy en día, a pesar del tiempo transcurrido, la nostalgia por la pareja sigue presente. Los fans continúan recordando los momentos especiales que compartieron Kerem y Ande y siguen soñando con la posibilidad de volver a verlos juntos. Pero, más allá de la nostalgia, es importante recordar que la vida continúa. Kerem y Ande han seguido adelante con sus carreras, y cada uno ha encontrado su propio camino. Han demostrado ser dos profesionales talentosos y dedicados, y han sabido afrontar la adversidad con madurez y respeto. Entonces, volviendo al mensaje que nos ocupa, ¿qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que las relaciones son complejas y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Que el amor puede ser efímero y que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, las parejas pueden separarse. En segundo lugar, que la comunicación es clave. Que es importante hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos, nuestras expectativas y nuestras preocupaciones. Que a veces las palabras pueden hacer daño, pero también pueden ayudar a resolver problemas y a fortalecer las relaciones. En tercer lugar, que el respeto y la privacidad son fundamentales. Que es importante respetar las decisiones de los demás y evitar la especulación y el chismorreo. Que a veces es mejor mantener el silencio y dejar que las cosas sigan su curso. Y finalmente que la vida sigue. Que a pesar de las decepciones y las pérdidas, siempre hay que seguir adelante, aprender de la experiencia y buscar la felicidad. Ahora, para cerrar este vídeo, me gustaría hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos tratado. En primer lugar, hemos hablado del mensaje que Kerem le envió a Ande, un mensaje que, según los rumores, fue el detonante de su ruptura. En segundo lugar, hemos analizado las posibles razones detrás del contenido de este mensaje, explorando diferentes hipótesis y perspectivas. En tercer lugar, hemos hablado de la reacción de los fans y de la importancia de respetar la privacidad y las decisiones de ambos actores. Y finalmente hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia, sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la búsqueda de la felicidad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Ustedes qué creen que decía el mensaje?
¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco y mucho más. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.